Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, buenas noches. Bienvenidos a su programa Hablemos, un programa que se transmite todos los viernes por Canal Altavisión y también se transmite por Radio Cultural Los Santos. La repetición la pueden observar los miércoles a las 7 de la noche, también en Canal Altavisión de Cable Santos, y pueden observarlo también por YouTube. Hoy nos acompaña, como siempre, mi buen amigo Roy Naranjo, a quien le doy la bienvenida. Roy, ¿qué tal? Buenas noches, doctor, y buenas noches a Juan Pablo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y tenemos a un invitado, otro amigo, gran amigo nuestro también, don Pablo Chacón, hijo de don Efraín Chacón, que la palabra, el nombre lo dice todo. Muchas gracias, doctor. Un empresario turístico, también defensor del medio ambiente, ha aportado mucho a la comunidad de la zona Los Santos y ahora también desde la Junta Directiva del ICT. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, don Roy. Un gusto poder participar en este prestigioso programa que sé que tiene una alta audiencia y no omito decir que soy fiel seguidor de este programa todos los viernes. Cada vez que pueda me siento y saco un ratito para verlo. Qué bueno, qué bueno. Gracias. También enviarle un caluroso y afectuoso saludo a don Aquiles Mata, a su señora y a sus hijos. Comentarles que esta es la dinámica en la que hemos estado trabajando el programa debido a la pandemia. Estamos alternándonos, don Aquiles filma en San José con algunos invitados, Roy y yo filmamos por acá, con la esperanza de que cuando ya todo esto pase y volvamos a una normalidad, podamos nuevamente transmitir el programa tal y como ustedes están acostumbrados a verlo. Bien, vamos a empezar con la nota médica que les traigo el día de hoy. Quiero hablarles sobre alertas sindrómicas. Entonces vamos a pedirle a nuestros compañeros que nos pongan las imágenes. Bien, ¿qué es una alerta sindrómica o vigilancia sindrómica? La vigilancia sindrómica es un concepto que tiene como objetivo detectar a tiempo posibles brotes de enfermedades infectocontagiosas. El concepto básicamente es que la vigilancia de un grupo de enfermedades que tienen similitud de signos y síntomas, fisiopatología común en algunos casos y etiología diversa, orientada a detectar y dar respuesta rápidamente a los brotes con potencial dañino a la salud pública, considerando no solo los brotes de origen infeccioso conocidos, sino también los de tipo desconocido. Ahorita se los voy a explicar un poco más a fondo. También queremos hablar sobre los objetivos que tiene la vigilancia sindrómica. La vigilancia sindrómica fue producto de un estudio que desarrolló la Organización Mundial de la Salud alrededor del año 2010 y cuyo objetivo principal es lograr que las comunidades reaccionen ante una amenaza. Entonces el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta a los servicios de salud, produciendo sensibilidad, que es detección y notificación, y oportunidad, que es la intervención y el control de la integridad y el costo de esas intervenciones, identificar el patrón etiológico de las enfermedades comprendidas en la vigilancia sindrómica y orientar las intervenciones de salud pública de acuerdo a las etiologías. Bien, pues cuando estamos hablando entonces de etiología diversa, lo que estamos hablando es de que son diferentes enfermedades que tienen síntomas similares. Entonces, cuando se empieza a observar en una comunidad que las consultas médicas tienen el componente de tos, componente de fiebre, por otro lado pueden tener componente de fiebre y diarrea, pueden tener componente de fiebre, dolor abdominal y tinte amarillo en la piel. O sea, tenemos diferentes grupos de enfermedades
que podrían identificarse porque comparten síntomas. Entonces, eso hace que se pueda, por medio de sistemas analíticos muy completos, determinar con certeza del 82% la posibilidad de que en 2 semanas una comunidad pueda tener un brote de determinado grupo de enfermedades. Esto lo traigo porque antier la Comisión Nacional de Emergencias incluyó el distrito de Santa María y el distrito de San Pablo dentro de alerta temprana. Como les digo, la alerta temprana consiste en informar 2 semanas antes y con una certeza del 82% la posibilidad de que se dé. En este caso, la alerta temprana es por infecciones respiratorias. Puede ser rinovirus, puede ser influenza, puede ser adenovirus, pero también puede ser coronavirus. Entonces, precisamente la Caja Costarricense de Seguro Social adopta la vigilancia sindrómica de una forma muy responsable desde el año 2013 y ha servido. Por ejemplo, en Esparza pudieron detener un inminente brote de dengue en determinado momento porque la comunidad reaccionó, se les informó, inmediatamente trataron todo lo que eran aguas estancadas y una serie de medidas que lograron evitar que se diera ese brote. Pues aquí en este momento estamos nosotros en el programa cumpliendo con la principal objetivo que tiene la alerta temprana, que es hacer que las comunidades reaccionen, que las comunidades actúen, que informen por medio de las redes sociales, que informen por diferentes canales a las comunidades el riesgo que se avecina. ¿Para qué? Para que mejoren, para que extremen las medidas sanitarias y se pueda evitar un brote de alguna enfermedad, en este caso respiratoria. Bien, don Roy, seguimos con el Consejo Financiero. Gracias, doctor. Esta semana quisiera referirme a 2 publicaciones que realizó el Ministerio de Hacienda en el transcurso de esta semana, uno relacionado a la resolución de Dirección General de Tributación, la 22-2020, que se publicó en la Gaceta 207 del 19 de agosto y que se denomina aplicación del periodo fiscal especial en el impuesto sobre las utilidades para el sector cafetalero y el cañero azucarero de Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? La Dirección General de Tributación está asignando para este periodo y hasta nuevo aviso un periodo especial diferente a el que estaba establecido en el famoso régimen especial agropecuario. A través de esta resolución entonces estaría quedando el periodo fiscal especial del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año, es decir, del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020. Recordemos que en el régimen especial agropecuario se habló de ajustar este periodo al año natural. Pues bien, en esta resolución que está publicando Hacienda y como pueden observar en la imagen, es el Ministerio de Agricultura también quien está informando a la población y a los cafetaleros y por supuesto el sector cañero el cambio en el régimen o más bien en la fecha de presentación de la declaración de impuestos sobre las utilidades. Y además quisiera aprovechar para mencionar que en la Gaceta número 215 del día jueves 27 de agosto quedó contemplado el decreto en el cual se exonera del cobro del impuesto al valor agregado sobre alquileres comerciales para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020. Recordemos que cuando arrancamos con este tema de la pandemia, el Ministerio de Hacienda pues tomó la determinación de exonerar los meses de abril, mayo y junio. Entonces, mediante este decreto, repito, publicado en la Gaceta del jueves 27 de agosto, se amplía esa exoneración en el cobro del impuesto al valor agregado en los alquileres comerciales para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, aquellas personas dueñas de locales comerciales
no van a tener que cobrarle el impuesto al valor agregado a sus inquilinos durante todos estos meses. Sí, para el mes de agosto, de julio y agosto sí corresponde, o sea, el mes de julio sí debieron haberlo cobrado, y este mes de agosto pues también, ¿verdad? Obviamente arrancamos a partir de septiembre y hasta diciembre. Muy bien. Bueno, quiero empezar ya la entrevista con un párrafo que me encontré por acá, de una carta abierta al sector turismo, en donde dice: nos enfrentamos a una situación sin precedentes, una situación de calamidad, lo cual nos obliga como costarricenses y como sector a dar lo mejor de nosotros. Serán meses muy críticos. En un escenario más optimista nos quedamos sin turistas nacionales e internacionales al menos por 3 meses, que serían abril, mayo y junio, y serán pocos quienes nos visiten en la segunda mitad del año. La recuperación será muy lenta y prolongada. La bonanza a la que estábamos acostumbrados no regresará de la noche a la mañana. Pasarán meses y años para lograr recuperar el sitial que ocupábamos antes de esta crisis. Esta fue una carta que daba la ministra de Turismo en ese momento. ¿Cómo impactó esta situación en el sector turismo, Pablo? Bueno, la carta recoge pues justamente la situación que se ha vivido. Efectivamente es una situación de calamidad y es una situación sin precedentes en la historia de la industria turística nacional. El turismo es una actividad muy sensible a diferentes acontecimientos. El ICT monitorea desde la década de los 60 la forma en que ha crecido la industria del turismo en Costa Rica. Y hace algún tiempo, viendo esa gráfica, usted comienza a ver curvas y lugares donde la curva de crecimiento no se da, sino que más bien se mantiene. Y usted se pregunta qué pasó puntualmente en cada una de esas curvas, en cada una de esos cambios en el crecimiento. Y por ejemplo, la guerra de Centroamérica, en los años 70, ahí se detuvo el crecimiento del turismo. Los atentados del 11 de septiembre detuvieron temporalmente el crecimiento. La crisis económica del 2008, el tema de la pandemia o la epidemia de la gripe aviar, del H1N1, y en este caso existen razones sobradísimas, ¿verdad?, para que esa curva es decir, no solamente se allane, sino que entre en un declive. El tema de la pandemia nos agarró, como decimos popularmente en el campo, asando elotes, con una actividad boyante, con un crecimiento en los meses de enero y febrero, enero 4%, febrero 5%, con una proyección de crecimiento anual que estimábamos que iba a andar en el orden del 6-7%. Vamos a dejarlo ahí, Pablo, porque me interesa mucho terminar de aterrizar esa idea. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Somos el motor de un pueblo luchador. Juntos hacemos que nuestras comunidades progresen. Trabajamos para satisfacer las necesidades de los que producen. Nuestros servicios fortalecen la economía de la zona y también brindamos trabajo a muchas personas de la comunidad. Somos Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Yo compro en mi comunidad. Buenas, somos Tienda Emperatriz, estamos ubicados en San Marcos de Tarrazú. Contamos con la línea de caballero, damas, niños y bebés. Visítenos en San Marcos Centro, a la par de la Farmacia Central. El teléfono es el 2546-1556. Una iniciativa de Coope Santos.
Canal Altavisión está en Facebook. También en Twitter. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Transmitimos en Facebook Live. Escríbanos a nuestro WhatsApp. Reviva todas nuestras producciones e interactúe con nosotros. Altavisión, televisión de altura. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por sintonizar su programa Hablemos. Hoy estamos con don Pablo Chacón Zúñiga, miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, y estamos hablando sobre el impacto de la pandemia en un sector tan importante del país. Sí, bueno, doctor, en esa misma línea de la sensibilidad del sector, pues eso de alguna forma, digamos, enciende una serie de alarmas para lo que pueda venir en el futuro. O sea, tenemos que darnos cuenta que esa sensibilidad a la cual se adhiere el turismo nos puede golpear por diferentes razones, que pueden ser situaciones de tipo de desastres naturales, situaciones políticas o conflictos bélicos, situaciones de epidemias, como es el caso que nos ocupa, con consecuencias gravísimas. El tema de la pandemia ha traído una paralización total del turismo a nivel mundial. Esta semana justamente la ONU, el secretario general de la ONU, daba a conocer un informe donde se estima que en los primeros 5 meses del 2020, o sea, los primeros 5 meses de afectación de la pandemia, el sector turismo a nivel mundial tuvo una afectación de 320.000 millones de dólares. Y se estima que podríamos cerrar el año con pérdidas en el orden de 1.2 billones de dólares para la industria. El turismo es la tercera fuente de economía, es decir, está por detrás de los hidrocarburos y de los productos químicos. Entonces, cuando una actividad con ese nivel de importancia se ve afectada, pues automáticamente la economía mundial se verá afectada. Hay una serie de actividades, digamos, conexas, que dependen del turismo de una forma indirecta, y una de ellas es la producción de alimentos para abastecer a los turistas que nos visitan. Entonces, un cafetalero podría en este momento decir, no, la no llegada de turismo no nos afecta. Bueno, ¿cuántas tazas de café se han dejado de servir a esos 3 millones de turistas que nos estaban visitando al año? ¿Y cuál es el precio que tiene cada taza de café servida a un turista? Entonces, así, dentro de ese rol de afectación, el productor de zanahoria, de papa, de hortalizas en general, de carne, de pescado, en fin. O sea, la afectación es realmente importante. Es una afectación en la parte económica sin precedentes. Yo sostengo que esta crisis, al contrario de la crisis de los 80, que fue una crisis, digamos, eminentemente financiera, la deuda de los países latinoamericanos se volvió insostenible, los países llegó un momento en que no podían hacerle frente a sus compromisos, y bueno, en el caso de Costa Rica, por diferentes razones, la economía se derrumbó. Esta crisis tiene un elemento más. Primero, es una crisis mucho más fuerte, pero tiene un componente de salud pública, y eso pesa. Yo sostengo que el tema de la pandemia es una noticia en desarrollo. Es una noticia que, es decir, aunque quisiéramos tener una bola de cristal para decir qué va a pasar, no sabemos. No sabemos a dónde va a llegar esto, ni en el campo de la salud, ni en el campo de la economía. Pero sí podríamos asegurar algo, que primero controlamos el problema de salud
y las consecuencias de la economía seguirán persistiendo en el tiempo. Claro, sí. Y es que, Roy, es el tema del encadenamiento que hay en el turismo, como lo dice Pablo, es que no solamente es el dueño del hotel, es todo el encadenamiento de trabajo, como estás diciendo, los alimentos, los productos de limpieza, es todo un tema. Por supuesto, por supuesto. Dentro de ese informe de la ONU mencionan ahí, por ejemplo, la afectación, digamos, el turismo para algunos países representa hasta el 20% del Producto Interno Bruto. En países que dependen mucho, digamos, en África, por ejemplo, Kenia, digamos. Pero hay muchos sitios que son patrimonio de la humanidad que, digamos, que son lugares donde la gente se acostumbra a vivir del turismo. Podemos usar el ejemplo de Machu Picchu, por ejemplo. Ahí la gente vive netamente del turismo. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera cuando un sitio de esos deja de ser visitado? Son lugares que por su, en el caso de Machu Picchu, en el caso de Perú, por ejemplo, por su sistema, pues hay problemas de distribución de riqueza como no hay en muchas partes del mundo, como lo tenemos nosotros, pero en esos países está más acentuado. Entonces, casi que ahí la gente gana para vivir el día a día. Y en esos sitios la están pasando realmente mal. En el caso de algunos lugares que son patrimonio natural de la humanidad y que, digamos, el turismo está más relacionado a la vida salvaje, por ejemplo, Kenia, digamos, o algunos sitios de Sudáfrica, ahí el problema es que la ausencia de turistas se convierte en un riesgo potencial en contra de la vida salvaje que sostiene el turismo. Entonces, por ejemplo, la caza furtiva, el comercio de especies, en fin, o sea, este es un problema realmente serio. Tiene una diferencia con respecto a la crisis del 80, y es que la crisis del 80 nos afectó a países de América Latina, especialmente Costa Rica, digamos. En este momento, pues la afectación es a nivel mundial, o sea, la economía mundial está en cuidados intensivos. Y bueno, yo creo que tenemos que ser positivos en medio de la calamidad y tenemos que sacar fuerzas de flaqueza para echar a andar, en este caso, el sector turismo. Yo tengo que reconocer públicamente que el turismo nacional se ha portado muy bien, muy bien. Sí, de hecho esa era una pregunta que queríamos hacerte, ¿verdad? También sí, y es un tema que tiene sus versiones encontradas, doctor y Pablo, porque se abren aeropuertos en Costa Rica. Como mencionaba Pablo, la crisis es mundial, no es en Centroamérica, no es en Costa Rica. Entonces, tal vez no todos los países están ingresando a Costa Rica también, ¿verdad? Son ciertos países los que pueden ingresar. Entonces, no sé qué tan incierto es ese futuro en cuanto al arribo de personas que vengan con planes turísticos a Costa Rica. Y la otra parte es que para todos es sabido que en ciertos sectores de nuestro país hay hoteles que son poco accesibles para el turismo nacional, por sus características, por sus precios, ¿verdad? O por distancia, etc. Ustedes en el ICT, ¿cómo visualizan eso? ¿Será que esos hoteles tienen que hacer un cambio en sus políticas y tratar de acomodar sus costos o sus precios al turismo nacional? ¿O serán más afectados ellos que hoteles que son de más fácil acceso para los costarricenses? ¿Cómo lo visualizan eso, Pablo? Vean, Roy, doctor, hay un estudio del ICT que determinaba que, digamos, antes de la pandemia, más o menos unos 700, 800 mil costarricenses solían hacer turismo en algún momento del año internamente. Costa Rica recibió en el 2019, digamos, un poquito más de 3 millones de turistas. Ya simplemente ahí, nos damos cuenta que no alcanza.
hay una realidad, de esos 700, 800 mil turistas costarricenses que podían hacer turismo en el país, el tema de la pandemia ha dejado una buena cantidad, un buen margen de esas personas fuera, digamos, básicamente por un tema económico. O sea, gente que ha perdido su trabajo, que le han suspendido contrato, en fin. Entonces se reduce la cantidad. Bueno, se suma gente que solía viajar a vacacionar fuera del país y que al no poderlo hacer ahorita están vacacionando aquí en el país. Sí. Pero usted lo dice bien, don Roy. Es decir, Costa Rica tiene algunos polos de desarrollo turístico y uno de ellos es Papagayo, donde digamos que el estatus de turismo que visita Papagayo es un estatus, digamos, de gente con un valor adquisitivo muy alto. Y realmente ese turismo, o sea, ese desarrollo no está concebido para el turismo nacional. Entonces, lo que podríamos deducir es que para esos hoteles salir de la crisis es muchísimo más complicado que para los hoteles que están accesibles al turismo nacional. Claro. Entonces, hay una realidad, es decir, yo agradezco enormemente a cada costarricense que de forma solidaria ha sacado un ratito para ir a visitar la montaña, la playa, en fin. Pero siendo realistas, tenemos que saber que el desarrollo en materia de infraestructura que el país ha desarrollado y ha logrado no alcanza para ser rescatado por el turismo nacional. Yo les puedo hablar, digamos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en San Gerardo en los últimos 2 meses y la ocupación ha estado al tope. Es decir, los fines de semana en San Gerardo yo creo que no se queda una sola habitación sin alquilar. Entra mucha gente, hay mucho movimiento. Los hoteles ya están funcionando al 100% y los restaurantes o las áreas públicas al 50%. Bueno, pues eso nos ha obligado a modificar el sistema de trabajo y de servicio. Y hay cambios de esos que posiblemente se van a quedar. Por ejemplo, los buffets, que es un sistema, digamos, que se ha arraigado mucho a nivel, digamos, de servicios de alimentación, en este momento, es decir, no es la forma. Posiblemente ese va a ser un cambio que se va a quedar. ¿Por qué? Porque en un sistema de buffet la gente va y se sirve con la misma pinza, van y pasan una vez y pasan otra y los demás. Bueno, ok, hoy la atención tiene que ser más personalizada. El hecho de que la ocupación hoy sea el 50% en las áreas públicas nos obliga a que los turistas, al ingresar al hotel, programen su reserva para el desayuno y nosotros tenemos que adecuarla en base a la disponibilidad, ampliar los horarios de alimentación. En fin, me parece que el turismo va a tener que adaptarse a esa nueva realidad. Es decir, es la realidad del turismo en época de pandemia. Así es. Bien, vamos a una segunda pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Yo compro en mi comunidad. Repuestos Leomar le ofrece los repuestos para sus electrodomésticos, también el servicio de reparación. Estamos ubicados en San Marcos Centro, costado norte de Coope San Marcos, en un horario de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Visítenos, estamos para servirle. Una iniciativa de Coope Santos. Venía con 4 yuntas de huella a entregar café. Era pequeñita, coperota. Con el tiempo sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa.
En Coopetarrazú, le servimos como usted y su carrito se lo merece, con un servicio ágil de 24 horas en la gasolinera. En Repuestos siempre le solucionamos sus problemas, con conocimiento, experiencia y servicio. Además, le brindamos el mantenimiento general que su vehículo necesita. Aquí le chineamos su carrito. Somos Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Continuamos con su programa Hablemos, hoy con don Pablo Chacón Zúñiga, empresario turístico, rescate del río Sabegre, con grandes logros que vamos a hablar ahora más adelante, y miembro de la Junta Directiva del ICT. Pablo, ¿cómo se podría lograr que el ICT trabaje la imagen o la promoción de Costa Rica como destino turístico en medio de esto que está sucediendo? Sí, doctor, mire, una experiencia que yo he tenido, digamos, desde la Junta Directiva del ICT, sí, curiosamente, a pesar de haber estado ligado a la actividad del turismo, pues yo no tenía tan claro cuáles eran las funciones específicas del ICT, y me he llevado la grata sorpresa de que el gran arribo y el crecimiento de turistas en Costa Rica no es obra de la casualidad, es producto en gran parte del excelente trabajo en materia de promoción que ha desarrollado el ICT a lo largo de la historia, a través de campañas cooperativas, con líneas aéreas, con agencias de viajes, en la participación exitosa en ferias de turismo, con STAM, que muchas veces ha obtenido primeros lugares en ferias de turismo o en las principales ferias de turismo a nivel internacional. El ICT tiene un presupuesto importante para todo lo que es la parte de promoción, principalmente en Europa y en Estados Unidos, y viene un trabajo fuerte, desde luego. Yo creo que Costa Rica tiene una gran ventaja, digamos, el posicionamiento que tiene Costa Rica como destino, por todo el esfuerzo que se ha realizado en materia de protección del medio ambiente, eso el turista, el consumidor, lo premia. El consumidor lo premia, digamos que la buena fama que nos hemos ganado en ese sentido, y que necesitamos ser muy coherentes con esa buena fama que tenemos, da un margen para salir, ir a hacer campaña nuevamente y intentar recuperar los niveles de visitación que teníamos. Hay esfuerzos importantes que se hicieron en los últimos años en lo que fue establecimiento de vuelos directos de diferentes destinos de Europa, y el aumento en la cantidad de asientos. Eso, digamos, es una garantía que tenemos ahí. Es decir, que sería diferente tener que salir en este momento a negociar el establecimiento de vuelos. Sí, yo le puedo decir que la apertura de vuelos desde Europa comienza a dar los primeros síntomas son los primeros síntomas de una recuperación. Hoy justamente el señor ministro anunciaba la ampliación de estados que podrán volar o podrán venir hacia Costa Rica, y creo que el establecimiento de vuelos es una realidad que va a impactar. Pero yo vuelvo al tema de la vacuna. Posiblemente la recuperación no se va a dar mientras no exista una vacuna. La misma conformación y el mismo comportamiento de los viajeros va a cambiar. Digamos, en Costa Rica es visitado por muchos grupos, muchos clústeres de turistas que están conformados muchas veces por 15, por 20, por 50, en fin. Bueno, posiblemente ahora los turistas van a venir más en burbuja, van a ser grupos más pequeños. Esos son cambios que se podrían esperar.
Creo que efectivamente el país va a tener que hacer una inversión importante, en este caso el ICT, para poder también competimos con un montón de destinos, ¿no? Sí, es que, doctor y don Pablo, tanto en la parte de promoción del país como en los fondos que percibe el instituto como tal, ¿verdad? Porque esto también hay recursos que son provenientes del sector turismo. Eso por un lado. Lo otro es que coincide, bueno, por cierto, que no lo mencioné al inicio y debí haberlo incluido dentro de las notas, recordar que el sector turismo quedó exonerado también del IVA, ¿verdad? Arrancaba el IVA para el sector turismo, era escalonado. Cuando nace la ley estaba el primer año exonerado, al segundo año, es decir, a partir del mes de julio del 2020, tenía que empezar a cobrar el 4%, tercer año 8% y hasta llegar al 13%. Pero tuvieron una exoneración en el cobro del IVA, ¿verdad? Por un periodo más, o sea que hasta julio del 2021 estaría entrando a regir el impuesto. Fue un detalle que obvié. Y lo otro es, don Pablo, que casi que coincide el inicio de la pandemia con el cambio de ministro, ¿verdad? El señor don Gustavo, que llega con muchísima experiencia en el sector turismo, en el sector privado, turístico. ¿Afectó de cierta forma eso al instituto? Verán, Roy y doctor, que, bueno, digamos, yo formo parte de un cuerpo colegiado y no dejo de ser miembro de la Junta Directiva las 24 horas del día. Y hay temas que son, digamos, que son de alguna forma sensibles. Dicho eso, yo tengo que decirle que el estar, digamos, durante 2 meses sin ministro, en medio de una situación de calamidad como la que hemos enfrentado, efectivamente fue muy duro. Dichosamente, bueno, el tiempo que se tardó en seleccionar a esa persona fue, digamos que para bien, porque don Gustavo ha mostrado una gran capacidad de negociación, una gran visión, es una persona que tiene una enorme experiencia. Y bueno, digamos, la pérdida de doña María Amalia como ministra fue una pérdida muy sensible. Doña María venía haciendo un trabajo enorme, es una mujer muy esforzada, le estaba poniendo el pecho a las balas en medio de esta situación. Bueno, ella enfrentó un problema de salud y dichosamente don Gustavo ha llegado a ponerse el overol y esperamos mucho de don Gustavo y hemos visto resultados efectivamente. Con respecto al tema, digamos, de la afectación en la parte de las finanzas, efectivamente, es decir, el ICT no depende del presupuesto nacional, sino que depende justamente del impuesto de salida y bueno, las finanzas de la institución se ven sumamente afectadas con la ausencia de turistas. Pero nosotros confiamos en salir adelante y principalmente en llevar a cabo este trabajo de promoción para recuperar el sector. Además se ha hecho un esfuerzo enorme en conjunto con el Ministerio de Salud en todo lo que es la elaboración de los diferentes protocolos, porque cada una de las actividades del turismo tiene su protocolo. En rafting existe su protocolo, todo lo que es la parte de servicios de alimentación, de hospedaje, en fin, de transporte. Ha habido que hacer un trabajo muy grande y en eso pues he de reconocer que el personal del ICT se ha puesto el overall y ha asumido un compromiso que lo ha cumplido a cabalidad. Y a nivel regional, ¿cómo andamos? Porque se han visto algunas notas que el mismo canal ha publicado en donde se ve que hay cierta unión, porque incluso hace poco vimos en unas imágenes de 7 días que estaba hablando Jorge Serrano y las imágenes eran de Sabegre. O sea, ¿cómo está el sector turismo a nivel regional, a nivel de zona? Mire, doctor Roy, la Cámara de Turismo debe tener, yo creo que unos 2 años de fundada y está haciendo un trabajo que es digno de reconocer. Y ha logrado algo muy importante, que es posicionar la región
como Los Santos, no como Dota, no como Tarrazú, no como León Cortés, sino integrar. Y yo creo que eso nos hace más fuerte a todos, porque cada cantón tiene lo suyo. Es decir, la buena marca, por ejemplo, de Café Tarrazú, es una enorme fortaleza, pero también es una enorme fortaleza para la región la Reserva Forestal Los Santos. Claro. Creo que cada cantón tiene sus productos, o sea, sus atractivos, y se pueden convertir en producto turístico en la medida en que se haga un trabajo importante, porque ahí es importante explicar que un atractivo por sí solo no es un producto turístico. Es decir, nosotros podemos tener aquí una catarata bellísima, o podemos tener incluso un volcán, pero si no generamos toda la infraestructura necesaria para poder recibir turismo, eso sigue siendo un atractivo, no un producto. El producto se consolida cuando existen servicios gastronómicos, servicios de hospedaje, de guiado, etc. La Cámara está haciendo un trabajo importante en eso, y a mí me parece que la mejor forma de salir adelante de esto es unidos. ¿Cómo se financia la Cámara de Turismo? En este momento yo, bueno, no sé exactamente, pero creo que son aportes de los socios principalmente, ¿verdad? Y bueno, como todos esos tipos, o como todos estos emprendimientos, con el aporte valioso de la Junta Directiva y de los asociados. Ok, como San Gerardo de Dota, ya hablando como destino, comparándolo con otros destinos como la Fortuna San Carlos, ha tenido la capacidad de reactivarse más rápidamente. Digamos, doctor, vea, un ejemplo así como la Fortuna de San Carlos. Bueno, la Fortuna es uno de los polos de desarrollo turístico, es una zona con una altísima visitación y con muchas fortalezas. Ha tenido sus problemas, por ejemplo, cuando se apagó el volcán, el turismo de ellos estaba muy ligado al tema del espectáculo ese de ver la erupción. Bueno, ellos se supieron reinventar. Existió un problema ligeramente antes de la pandemia, que fue el tema de la meva famosa esta, de las aguas termales, ¿verdad? Y bueno, eso desgraciadamente se unió con la crisis. San Gerardo es un destino muy pequeño, la cantidad, digamos, de llaves o de habitaciones que tenemos en San Gerardo es muy pequeñita. Entonces, llenar San Gerardo, digamos, o sea, digamos, cubrir la capacidad de ocupación en San Gerardo es relativamente sencillo. Además, San Gerardo es un lugar que se ha posicionado mucho desde hace bastantes años, ¿verdad? Y entonces, digamos que la reactivación y la ocupación máxima ahí es más fácil que en la Fortuna, que debe tener 10 veces la capacidad o 20 veces la capacidad que tiene San Gerardo. Muy bien, vamos a una última pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. La madre naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. Coop Santos, energía positiva. Imagínese que un día usted se despierta y al abrir la puerta de su cuarto, se topa con una pista de 4 carriles atravesando su casa, la cual no comprende, y sobre ella viajan unos objetos extraños a alta velocidad. Usted tiene hambre y quiere desayunar, pero para hacerlo tiene que arriesgar su vida y atravesar los 4 carriles para poder llegar a la cocina. Esa es la realidad de nuestra fauna silvestre y el motivo por el cual cientos de animales mueren a diario en nuestras carreteras. Seamos conscientes y reduzcamos la velocidad a un máximo de 40 kilómetros por hora cuando atravesamos el hogar de nuestra fauna silvestre.
Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Cope Santos. Juntos podemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Regresamos a su programa Hablemos, gracias por su sintonía. Hoy conversando con don Pablo Chacón Zúñiga, miembro distinguido de la comunidad y también miembro de la Cámara, de la Junta Directiva del ICT. Pablo, quiero hacerte una pregunta que me encontré por aquí. Veo que trabajaste mucho, fuiste un activista importante en la defensa del río Savegre durante más de 20 años y que eso logró obtener una distinción, que es la distinción de Reserva de Biosfera Savegre por parte de la UNESCO, eso hace 2 años, 3 años. ¿Cómo estuvo todo cómo se desarrolló esa lucha? Sí. Bueno, efectivamente, doctor, yo formé parte de un grupo que nos comprometimos, que estábamos convencidos de que la vocación del río Savegre, a pesar de tener condiciones muy favorables para la producción de hidroelectricidad, estábamos convencidos de que la vocación no era esa, que la vocación era la conservación, porque la cuenca del río Savegre tiene características únicas en todo el litoral pacífico centroamericano. Es una cuenca muy corta, que mide aproximadamente 40 kilómetros de largo, es cortísima. Y decimos que la vocación que tiene la conservación, porque si la cuenca pasa de 3.470 metros de altura sobre el nivel del mar a 0 en 40 kilómetros, eso le da a usted una clara imagen de cómo es la topografía de esa cuenca. O sea, claro, es súper pronunciada. Entonces, eso hizo que en el tiempo las características de esa cuenca, las características topográficas, no fueran ni el desarrollo de actividades ganaderas, ni agrícolas, ni industriales, ni de vivienda. Entonces, la cuenca se mantuvo y esa cuenca tiene como el 80% de todo su territorio es bosque primario. En la década del 90, el programa Araucaria de la Agencia Española de Cooperación desarrolló un estudio importantísimo, donde participó el ICE, el INVIU, la Universidad de Costa Rica, la GIZ. Bueno, o sea, el estudio fue amplísimo y esos estudios arrojaron datos muy interesantes. Por ejemplo, que la cuenca, lo que mide son 640 kilómetros cuadrados, y en ese territorio que es tan pequeño habitan más del 50% o se pueden encontrar más del 50% de la totalidad de especies que tiene el país. En el 1.5% del territorio y también más del 50% de las especies de mamíferos. Y el 20% de la totalidad de la flora. O sea, más de 2.000 especies de plantas. Costa Rica tiene 10.000 y pico de especies registradas. O sea, eso es un emporio de riqueza natural. La construcción de las represas ponía en peligro realmente ese recurso que es valiosísimo. Entonces comenzamos a luchar y bueno, en una oportunidad, en una reunión con el doctor Martín Capel, yo le pregunté qué podíamos hacer a nivel internacional por salvar, porque era muy difícil, porque en ese momento, dichosamente hoy día pues ha cambiado un poco la visión, pero en ese momento la tendencia era tenemos que crecer en capacidad energética. Y bueno, no quiere decir que no haya que crecer, pero hoy día hay otras fuentes alternativas. Entonces él me dijo, me dice, el tema de la reserva de la biosfera, que es un reconocimiento que otorga la UNESCO a sitios con
características especiales, sean culturales, ambientales, en fin. Dice, podría influir. Hay que hacer un trabajo grande para eso. Y empezamos a hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido. La comunidad o la cuenca del río Saveri tiene como 35 comunidades. Hay que hacer convocatorias, hay que hacer talleres informativos, lo demás. Habían comunidades que no estaban de acuerdo, básicamente porque les vendieron la idea de que el término reserva implicaba restricción. Y el concepto de reserva de biosfera es un concepto que no es restrictivo. Lo que busca una reserva de biosfera es conciliar el tema del desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente. O sea, es ese sano equilibrio, es desarrollo sostenible. Bueno, después de muchísimo trabajo y de mucho esfuerzo, la UNESCO declaró en el 2017 la 4ª reserva de biosfera para el país. El país tenía hasta ese momento 3 reservas, la reserva de Agua y Paz en el norte, la reserva de la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera Amistad, que esa es binacional. Bueno, la cordillera, la reserva de biosfera de Saveri fue la última. Más o menos la UNESCO declara unas 60 reservas al año, y el título de reserva de biosfera se puede perder. El título y el reconocimiento de reserva de biosfera es un reconocimiento por los esfuerzos de las comunidades en pro de esa conservación y de esa conciliación. Bueno, lo logramos. Dichosamente, además de eso, logramos un decreto ejecutivo en la administración anterior que excluyó al río Pacuare y al río Saveri por 25 años de todo el plan de desarrollo energético. O sea, digamos que hay un decreto ejecutivo que salvaguarda el río Saveri durante 25 años y el Pacuare, porque ahí nosotros unimos, había gente que estaba luchando por el Pacuare, que también es uno de los ríos más preciosos que tiene Centroamérica, y el Saveri. Entonces nos unimos y logramos que se emitiera ese decreto. Después de que se emitió el decreto, se logró el reconocimiento por parte de la UNESCO. Qué bueno. Bueno, y es que quedándonos en San Gerardo, hace algunos meses nos acompañó su señor padre contándonos de su libro, y justamente en este libro se menciona que se les otorgó por parte del instituto el nivel de 5 hojas. En una de la parte del contenido del libro, su señor padre lo menciona. ¿Qué es? ¿Cómo se gana ese sí, nivel? muy buena pregunta, porque no es fácil el compromiso que tiene que demostrar con el ambiente para poder tener un reconocimiento tan importante, ¿verdad? Sí, bueno, el CCT es la Certificación de Sostenibilidad Turística, las siglas son CCT. Es un programa de certificación que tiene el ICT, que lo que busca es comprometer a los hoteleros o a los empresarios turísticos con el tema de la conservación y el desarrollo sostenible. Entonces, la clasificación de hojas sustituye en ese esfuerzo el tema de las estrellas. Es decir, un hotel de 5 estrellas es un hotel que está en el top, digamos, en materia de calidad de servicios. Bueno, 5 hojas es, digamos, el máximo reconocimiento que se podría otorgar en esos esfuerzos. Que esos esfuerzos tienen un componente social, tienen un componente ambiental y un componente cultural también. O sea, la empresa o el emprendimiento que obtenga o que opte por obtener esa certificación, tienen que comprometerse en esos campos y tienen que dar evidencia a cada uno de ellos. O sea, no es decir, sino que se requiere llevar bitácoras de las acciones que se desarrollan, por ejemplo, actividades, digamos, como clasificación de desechos o de residuos, reutilización, reciclaje, generación de energías limpias, tratamiento de aguas residuales, reforestación, campañas, digamos, de educación para las escuelas o para la comunidad. En fin,
es todo un programa. Ahora ha sufrido algunos cambios en el ICT y ahora no se otorgan exactamente las hojas porque digamos que el tema de las hojas tenía de alguna forma el inconveniente de que cuando se lograban las 5 hojas, bueno, usted podía perderlas, pero tal vez no llamaba tanto a lo que se llama mejora continua. Entonces ahora cambió un poco el tema y ahora hay una categoría élite y otra básica, digamos, o estándar. Entonces es una certificación y un esfuerzo importante porque es un compromiso realmente y busca integrar no solamente a todo lo que es el cliente externo, sino al cliente interno. O sea, para poder llevar a cabo todas esas cosas de ahorro de energía, ahorro de agua, en fin, reciclaje, todo ese tipo de cosas, es necesario que tanto el personal como los turistas formen parte de esos esfuerzos. Muy bien. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, Pablo. Quisiéramos básicamente ¿sí? agradecerte la participación, desearle a todo el sector turismo, no solamente a la región, sino al país, que se logre una reactivación pronta y sostenible y que esa reinvención sirva para más bien llegar a un nivel más alto del que ya se tenía, ¿no? Totalmente, doctor. Bueno, tengo que agradecerles, por supuesto, la invitación. Estos espacios siempre son importantes. Yo creo que tenemos que ser positivos en medio de la situación que estamos viviendo. El país demanda que nos unamos. Esto lo superamos y lo sacamos con el concurso de todos. Es un momento para que el país esté unido, para que cada quien de forma solidaria aporte, para que entre todos podamos estar mejor. Esperemos que muy pronto. Bien, otra cosa que quería robarme unos segundos del programa para enviarle un saludo muy, pero muy solidario, fraternal a la familia de don Fernando Chacón Monge, que en paz descansa. Decirles que cuentan con ese apoyo de toda la comunidad, de toda la zona, porque era una persona muy, muy querida. Me uno, doctor, a ese saludo, me uno. Tuve una enorme amistad con don Luis Fernando. Creo que no solamente el Cantón, Costa Rica perdió un gran ser humano, un patriota verdaderamente. Correcto. Bien, Roy. Perfecto. Esperemos que todo salga adelante y que se vaya soltando un poquito. Yo siento que temas de la restricción y algunas regulaciones que tenemos vigentes, conforme se puedan acomodar un poquito el sector turístico, pues va a ir mejorando. Y finalmente nada más recordarles la cápsula médica que hablamos hoy en la mañana, hoy temprano, perdón, al principio del programa. Alerta temprana significa que en 2 semanas, si no nos cuidamos, si no reaccionamos, tenemos un 82% de posibilidad de sufrir un brote de enfermedades respiratorias. Así que la decisión es del pueblo, la decisión es suya, la decisión es de su familia y de cómo reaccionemos todos como comunidad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.